Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Honduras, Suecia y Australia. Un saludo muy especial a los salvadoreños que estamos en este país tratando de construir una nueva nación, un nuevo El Salvador. Un saludo muy especial a Osmin Erazo, hasta la Universidad del Salvador, y un saludo muy entrañable a la familia Ayala Munguía, hasta la colonia La Campiña. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre dos aspectos importantes y que al final están interrelacionados. Vamos a hablar por un lado de lo que es la estrategia del presidente Nayib Bukele en términos del control territorial para frenar la delincuencia, y vamos a hablar también de migración. Antes de eso quiero mencionar un hecho lamentable, un hecho que la comunidad universitaria sobre todo denuncia enérgicamente, y es la intentona de intervención militar que sufrió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día lunes 24 de junio. Realmente acciones de ese tipo, acciones en las cuales el ejército entra a las universidades públicas, son propias de los periodos de la dictadura militar. Entonces, como universitarios, nuestra solidaridad con los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y eso un poco que nos trae al recuerdo también la última intervención militar que sufrió la Universidad de El Salvador, precisamente en el mes de junio, el 26 de junio de 1980, y que fue la intervención quizá que depredó más la infraestructura y el equipo de nuestra querida universidad. El 26 de junio el ejército invade la Universidad de El Salvador, y en los años posteriores hubo toda una depredación de su equipo. Ese equipo se vendía por los soldados en la calle, y de hecho muchos de esos equipos de entonces fueron a aparecer al final en las universidades privadas que proliferaron en la década de los 80. Entonces esos son hechos que se dan, hechos que tienen que ver con la educación superior universitaria. Vamos a hablar de control territorial. Una de las acciones del nuevo gobierno, y que ha dejado con la boca abierta a muchas personas, es la parte de cómo se va a ejercer el control territorial. Y digo que deja con la boca abierta a muchas personas porque dentro de esa estrategia de control territorial está la de bloquear las señales, la señal telefónica en los centros penitenciarios, ¿no? Y nos deja con la boca abierta porque nos damos cuenta de que estos últimos años ese bloqueo que se decía existía en los centros penales en realidad no era así. Entonces eso explica cómo se mantenía todavía la coordinación desde los centros penales para guiar algunas acciones delincuenciales. Y entonces el presidente Bukele dio una orden tajante a las telefónicas para que bloquearan la señal, incluso les dio un tiempo perentorio para hacerlo. Y eso en el marco de todo lo que el presidente Nayib Bukele ha denominado el control territorial. Eso me lleva a tratar de vincular dos hechos ahí. Uno lamentable es la muerte de un compatriota, un joven salvadoreño junto a su hija de 2 años, intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Este joven y su hija y su pequeña hija murieron ahogados, intentando llegar a lo que falazmente se conoce como el sueño americano. Entonces, eso, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver con control territorial? Cuando estamos hablando de control territorial, nos estamos refiriendo tanto a un proceso que tiene que ver con el abandono o la destrucción de un territorio, que es lo que hace el migrante cuando abandona el país, pero también estamos hablando de un proceso de
reconstrucción o construcción de un nuevo territorio. Estamos hablando de territorialidad. Ahora, el territorio o el territorio como tal siempre está compuesto de relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos de abandonar un territorio, estamos hablando de que ahí se está ejerciendo una acción de poder y también se está hablando de que eso es producto de una acción de poder. Es decir, los migrantes salvadoreños, nosotros somos un país de migrantes, somos los eternos indocumentados, como decía nuestro poeta Roque Dalto. Entonces, nosotros, los salvadoreños, nos vemos forzados a migrar. Entonces, ese es un acto de poder, esa es una relación de poder. ¿Y quiénes son los que emigran? Obviamente estamos hablando de personas que tienen problemas para resolver sus necesidades básicas. Entonces, ese proceso migratorio que se vio fortalecido, esos flujos migratorios que se vieron fortalecidos en la década de los 80, producto de la guerra civil, y después de la firma de los acuerdos de paz, producto de lo que se conoce como una guerra social, implicaron, al ausentarse del territorio o al abandonar el territorio, implicaron una destrucción de ese territorio. Una destrucción que posteriormente se convierte en una construcción de nuevo territorio. Y bueno, esa parte de huir de un lugar para tratar de resolver su vida o tratar después de reconstruirlo, también tiene que ver con algo mucho más amplio, que es el control territorial, para tratar de ejercer el poder del Estado en términos de resolver los problemas fundamentales que tiene la población. Si nosotros nos fijamos en términos de lo que es control territorial, nos vamos a dar cuenta de que la ciudadanía en general, sobre todo la ciudadanía que tiene de ingresos medios para abajo, está tratando de establecer desde hace muchos años lo que se conoce como la contención territorial. ¿En qué consiste esta contención territorial? Consiste en delimitar sus espacios, el espacio físico, el espacio geográfico en el cual habitan, y tratar de aislarlo de otro espacio que consideran como un espacio insano o que consideran como un peligro. Eso se refleja, por ejemplo, en las múltiples colonias, sobre todo del área metropolitana de San Salvador, que las vamos a ver que cada vez enarbolan mucho más muros, balcones de protección, vigilancia privada, etc. ¿Qué es lo que está haciendo la población ahí? Está estableciendo lo que se conoce como una contención territorial. ¿Y qué es lo que trata de contener esta población? Trata de contener el problema de la delincuencia. Trata de contener el problema de la precaria situación de inseguridad en que la población vive. Ahora, eso significa entonces que si la estrategia de contención territorial no funciona, entonces la emigración se convierte en un proceso de escape de los problemas. Por eso se habla de que los migrantes salvadoreños en particular somos migrantes forzados, es decir, nos vemos forzados a huir del país, nos vemos forzados a destruir o a abandonar nuestro territorio. Y eso a la larga ha contribuido a construir lo que se podría denominar como territorio red o como multiterritorio, en el sentido en que nuestros compatriotas en los Estados Unidos empezaron a incidir desde allá, y muchos lugares nuestros que tienen una cantidad importante de migrantes se convirtieron en una especie de combinatoria de territorio entre lo norteamericano y los salvadoreños. Al igual, ¿no? Los salvadoreños al llegar a los Estados Unidos también se llevan su territorio y han incidido de forma significativa en lo que es el espacio territorial en los Estados Unidos. Pues bien, este control territorial, que es fundamental para controlar el problema de la delincuencia, también podemos verlo desde el punto de vista político. ¿Qué significa esto? Significa que políticamente el territorio se define como un territorio del Estado. Y ese territorio del Estado es el que en última instancia les permite a los distintos gobiernos demostrar que tienen poder todavía sobre ese territorio y sobre su frontera.
No es casualidad, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, últimamente esté empecinado en construir un muro en su frontera, ¿no? Al final o el mensaje que trata de mandar Donald Trump es de que el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano todavía tiene poder. Obviamente eso se da en el marco de una relación bastante complicada en términos económicos, porque China se está convirtiendo paulatinamente en la primera potencia económica del mundo. Entonces, en la dimensión política, el control del territorio a través de la construcción de muros es una forma de demostrar que todavía se tiene algún tipo de poder. Y cuando hablamos de control de territorio, ¿de qué hablamos? Hablamos de la capacidad que se tiene de controlar el acceso a un determinado espacio. Es decir, cuando el presidente Bukele, por ejemplo, habla del control de territorio, lo que nos está diciendo es que se va a controlar el flujo de personas, de mercancías, de señales telefónicas en este caso, en algún lugar específico. Y cuando eso se hace, ese espacio que se controla se convierte en un territorio. Entonces, allí no solo adquiere una dimensión jurídica y política el territorio, en el sentido de controlar, por ejemplo, un territorio a través del ejército, a través de la policía o a través de una serie de medidas, sino que también se convierte en un espacio simbólico en el entendido de que quienes han perdido al final el control de ese territorio no es tanto el Estado, sino que son las personas que viven en ese territorio. Entonces, un proceso de control territorial para combatir la delincuencia debe ir acompañado, y de seguro así será, debe ir acompañado de todo un proceso también que le devuelva a las personas que habitan en esos territorios el control sobre los mismos. Nosotros vamos a encontrar una serie de espacios territoriales que son vistos en términos simbólicos, que son vistos en términos culturales. Nos vamos a topar también con una serie de espacios que el neoliberalismo ha privatizado, es decir, el espacio de lo público ha sido privatizado, pero también vamos a encontrar que esos espacios que han sido privatizados o que se quieren privatizar también se han convertido en espacios de resistencia social. Al final, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad en la cual está dominada por las maras, lo que estamos diciendo es que la gente de ese lugar ha perdido control sobre el territorio, por lo tanto, ha perdido control sobre su vida. Y estamos diciendo también que en esos espacios el Estado o el gobierno ha perdido control. Entonces, lo primero que hay que hacer para recuperar el territorio es que entre el gobierno a recuperar la parte que le toca. Si bien algunos pueden concluir que usar el ejército o usar la policía para controlar el territorio es una forma también de quitarle territorio a las personas, no podemos negar que ese es un paso, es una medida dura que se tiene que llevar a cabo. Si la gente usa el espacio como territorio. ¿Y qué significa esto? Significa que el territorio es una construcción social. Significa que habitar un lugar significa construirlo socialmente. Significa que las personas que habitan en determinado territorio lo van readecuando de acuerdo a sus propias necesidades. Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, con personas que ejercen algún tipo de labor económica, por ejemplo, y se apropian de las esquinas. Los vendedores ambulantes hacen de las aceras su territorio de sobrevivencia. Los desempleados hacen de las plazas públicas su territorio de lamentación. Es decir, la gente va apropiándose de los territorios y le va dando la forma que considera más adecuada para poder sobrevivir en un mundo como el nuestro. Entonces, eso nos lleva a pensar también en una serie de situaciones que hay que considerar a la hora de controlar el territorio para frenar la delincuencia. Si queremos hacer eso, debemos construir o reconstruir esos territorios. Muchos de esos lugares se consideran o se pueden definir como no lugares. Es decir,
sitios geográficos en los cuales no se rigen por la lógica institucional que está normada. Estamos hablando que un no lugar, en términos sociológicos, es un espacio en el cual las personas protestan contra lo que está fuera de ese espacio, y son lugares en los cuales la forma de recuperar la identidad es a partir de la generación de conflictos y la generación de intereses que al final tratan de definir como intereses propios. Entonces, esa idea de un no lugar es lo que se debe combatir. Controlar el territorio a través de el ejército y la policía está bien, ¿no? Ese es un paso que hay que dar. Pero ese territorio, una vez controlado, debe pasar a manos del control de la población de ese lugar. Esa es la única forma en la cual los salvadoreños dejemos de pensar como primera opción para resolver los problemas en la migración. Llamados a la población para que no emigre, por ejemplo, no tienen ningún resultado si no se ha construido una nueva territorialidad en nuestro país, si no se han abierto oportunidades, si no se han creado espacios a partir de los cuales ese territorio no solo tenga valor en términos simbólicos y culturales, sino que también tenga valor en términos económicos y en términos sociales. O sea, el espacio genera identidad, y esa identidad es la que permite que la gente se quede en un país porque considera que esa es una buena apuesta. Muchos de estos lugares, o muchos de los lugares que se deben controlar para frenar la delincuencia, pongamos por caso, o para frenar toda la conducción de la delincuencia a través de las señales telefónicas en los centros penitenciarios, es un proceso de control de flujo de una actividad, pero que va a tener resultado si eso se combina con la creación de otro tipo de territorio en nuestro país. O sea, la gente al emigrar trata de reconstruir su vida, y esa reconstrucción de la vida se traduce posteriormente también en una reconstrucción del espacio que abandonó. Nosotros acá tenemos en El Salvador una serie de definiciones de territorio que nos permiten tener ideas creativas para tratar de cambiar esta situación. Al final nos damos cuenta de que el territorio como construcción social también es una delimitación de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos encontrar lugares, por ejemplo, donde la sociedad moderna ofrece lo mejor que tiene, y a solo unos cuantos metros de distancia podemos encontrar lugares en los cuales la población todavía no descubre ni la luz eléctrica ni el agua potable. O sea, nuestra población emigra precisamente por eso, ¿no? Nuestra población emigra no solo por cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, sino que emigra también tratando de encontrar nuevas luces que les permitan desarrollarse como ciudadanos. Cuando nos acostumbramos a una situación de miseria y ni siquiera la emigración se presenta como una alternativa, simple y sencillamente nos hacemos inmunes al dolor, nos hacemos inmunes a las calamidades públicas e inmunes al dolor de nuestros hermanos. Yo he revisado este día los periódicos, por ejemplo, y parece que ha generado mayor tristeza e indignación en la población salvadoreña la goleada que le pegó Honduras a la selección salvadoreña el día de ayer. O sea, la gente está comentando más o está más consternada por esa goleada que le pegaron a la selección salvadoreña, y no por este compatriota y su pequeña hija que murió ahogado en el Río Bravo. ¿Qué es lo que nos está expresando eso? Nos está expresando que como inmunes al dolor nos hemos convertido también en autómatas de la modernidad, es decir, personas que deambulamos nada más por la vida y que no buscamos formas de trascender ni formas de construir solidariamente este país. En estos días, al menos la población, con las acciones del nuevo gobierno, ha generado expectativas. Se espera que la situación cambie.
Se espera que el control territorial no solo sea para combatir la delincuencia, sino que también el control territorial en el sentido de generar nuevas condiciones que permitan construir otro tipo de territorios para la población salvadoreña, que los hagan sentir orgullosos y que les den oportunidades para poder desarrollarse, no solo en términos espirituales, sino que también en términos económicos. Si la apuesta va por esa vía de controlar, para frenar la delincuencia y de controlar territorio, para reconstruir el territorio, creo que vamos por buen camino. Eso es lo que se espera. Y de nuevo reiterar la congoja que genera el hecho de la pérdida de esta vida, del joven y su pequeña hija, en el Río Bravo de los Estados Unidos, buscando el sueño americano, se topa con la pesadilla centroamericana. Y lamentar también de nuevo los hechos de la intervención militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el día 24 de junio. Muchas gracias.